Bienvenidos a La Escritura Habla. El día de hoy tendremos una entrevista maravillosa. Recuerda, si quieres participar, contáctanos por medio de nuestras redes sociales. Hoy tengo el agrado de presentar a un personaje con innumerables credenciales: traductor, redactor, escritor y educador egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Posee 2 diplomados en educación superior, docente por más de 2 décadas, conferencista a nivel nacional, director de festivales de la canción popular, director de coros, productor musical, coreógrafo y director de montajes de eventos culturales. Bienvenido, licenciado Santiago Galeas. Muchas gracias y muy agradecido por la oportunidad de conversar con usted. Así de que soy todo oídos para sus interrogantes y sus opiniones al respecto que pueda tener. Bueno, antes de dar inicio a las preguntas, dinos tu lugar de origen y dónde radicas actualmente. Orgullosamente soy hondureño y vivo en la ciudad industrial de este país, en San Pedro Sula. De todas tus actividades, ¿cuál es la que más te gusta? Sí, he tenido actividades bastante polifacéticas, ¿no? De acuerdo a su honrosa presentación que me hace, pues ser docente. Disfruto bastante ser docente porque en medio de toda esa abanico de oportunidades que me brinda la docencia, puedo moverme en las diferentes áreas que eso me permite. Entonces, como el punto focal central es la docencia para luego poder compartir el resto. Tu libro es de corte romántico. Descríbenos un poco del tema. Algún pensador leí por ahí entre líneas que nadie puede escribir sin haber leído antes, ¿verdad? Entonces, sí he disfrutado de mucha literatura diversa y me llevó a plantearme esa idea de compartir una visión desde otra óptica, desde otro ángulo diferente a la que comúnmente hemos leído. Entonces, sí es una novela de corte romántica, pero no cursi. Es trágica, tiene muchos elementos motivacionales, tiene muchos momentos de pedagogía, de filosofía, de teología. Es todo un collage, como decimos en inglés, ¿no? De muchos eventos y situaciones que ayudan mucho a la convivencia humana o a entender desde una óptica objetiva, partiendo que somos más subjetivos, pero sí con una propuesta objetiva para muchos que se preguntan, se cuestionan sobre momentos y eventos de la vida cotidiana que le suceden y en todo contexto humano. Entonces es una propuesta donde la puede disfrutar los adolescentes, los adultos, el matrimonio, los divorciados, porque tiene que ver mucho con la parte de las emociones, los sentimientos, las decisiones, hasta inclusive las relaciones de pareja. O sea, es todo un abanico de momentos que se puede encontrar en una sola novela. Entonces, esta novela viene a enlazar toda una situación meramente humana que nadie está como que alejado de esa realidad. Y por ahí el título, ¿verdad? Bueno, sí, hablando del título, que es Más allá de las ironías de la vida, ¿sugiere algo sobrenatural? Sí, la verdad que está enmarcado en muchas situaciones que el ser humano se ha cuestionado, que todo parece que es irónico, y también visto más allá de la ironía, cómo entender esa dualidad humana, esa dualidad de decir por qué
arriba, abajo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, hombre, mujer, Dios y el del mal, ¿verdad? Para no hacerle tributo. Y entonces, todas unas circunstancias que nos envuelve y cómo verlo desde una parte lúdica, entretenida, porque también hay situaciones dentro de la novela que es de corte comedia, también hay comedia. Entonces, para no caer en que solo sea una sola línea, sino que hay varias aristas y que le permita pues interactuar consigo mismo y dejar una apuesta, una semilla ahí que pueda clarificar. Bueno, no dudamos que la evolución humana pues permite por medio de la lengua, ¿no? Y en este caso pues es la interacción entre el escritor pues, mediante el libro y el lector. Dime, ¿en dónde se consigue tu libro y cuáles son tus redes sociales para la gente que esté interesada en adquirirlo? Bueno, está en Amazon, en digital y en físico. Lo único que Amazon es hasta Amazon de Estados Unidos, porque está en México, está en Brasil, no sé, parte de Asia o Europa. Pero de hecho sí está la oportunidad de que puedan adquirirlo y de manera gratis, porque la verdad esta es una propuesta y una apuesta para compartir y que de alguna manera uno o dos, o que bien que fueran sido miles, que tengan la oportunidad de tener eso en las manos y les llegue, les sirva de algo, que sea un instrumento que se pueda sensibilizar y cada día ser más humanos. Esa es la intención. No es por la cantidad de ejemplares que se puedan vender. No, 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 es una propuesta. De hecho, hay una aplicación que se llama Buenovela, de hecho está en Singapur, Buenovela, que se la sugería a usted, que la pueden adquirir y por medio de cualquier dispositivo electrónico la pueden bajar y la pueden leer y está gratis. Por los momentos está gratis. Entonces pueden seguirle, opinar si les gusta o darle, suscribirse también. Esa es una de las condiciones. Entonces, y quiero también aportar algo. Es que mi novela es más de corte clásica. Estamos hablando de corte clásico, estamos hablando del siglo XIX, un tanto siglo XX. Hay que entender el lector del siglo XXI, que quiere más las cosas más prácticas, más directas, más, no, y mi novela es más de corte clásico, donde la narrativa es diferente. La narrativa tiene que ver mucho con la descripción de los personajes, la descripción del lugar, todo es un momentos que se van desarrollando, entonces es más clásica. Entonces es por eso que hago la salvedad donde se puede degustar para todas las edades y considero una novela contemporánea que en todo tiempo puede ser leída y no va a pasar como que fuera de contexto de la realidad humana. El sincero amor no es por lo que se recibe, sino por lo que se tiene a sí mismo. ¿Esta frase es de tu autoría? Es correcto. Es correcto. Y hay muchas frases que van en la novela de mi autoría, a las que no son mías están citadas, porque eso uno como escritor, no me considero el gran escritor, pero que sí, pues bueno, soy muy responsable con lo que aporto allí de mucha investigación, porque hay momentos que se habla de filosofía, de psicología, de medicina inclusive, de el comportamiento dentro del humano, la psicología del comportamiento humano, que tiene que ver mucho con el bien, con el mal, la perversidad humana. Soy un crítico frontal, pero que al mismo tiempo dejo las cosas claras para que no se tilde de que es muy demasiado directo, como que está
enojado con las características o es un desahogo de alguna fatalidad individual o que yo he vivido. No tiene nada que ver. Entonces, claro está, la frase es muy poderosa porque para hablar del amor, visto, por eso es una ironía, la vida siempre es una ironía total. ¿Cómo puedo decir y profesar el amor a la otra persona cuando yo no conozco mi propio amor? O sea, a sí mismo. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos, como nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, hay que empezar primero a decir cuánto me quiero, cuánto estoy dispuesto a dar de este amor que tengo, pero con medida hasta donde yo puedo no quedarme sin nada, porque después me quedo sin nada y empiezo a sufrir porque lo entregué todo. Entonces, esa ironía que hay que entenderla en el aspecto emocional. Entonces, es un equilibrio que hay que encontrar. De hecho, ahí en la novela... claro, no es tan definitoria, ¿verdad? De una definición muy, sino que hay que jugar con el lector, ¿verdad? Que piense más allá, que le deje algo que pueda él tener sus propias conclusiones. En la portada del libro hay una cara tan hermosa de una joven. ¿Quién te diseñó esa portada? El impacto que tiene la portada, esa figura humana, fue algo circunstancial de momento. Yo casualmente estaba escribiendo las últimas líneas de la novela y de hecho sí es una alumna mía de aquí de Honduras y de esta ciudad también. Y así como es bella por fuera, también lo es por dentro. Una, porque yo hablo mucho de los valores, de los principios dentro de la novela, pero aún le doy un poco de crítica, la ironía que va siempre. Practicar los valores en demasía hacen daño, digo yo también, ¿verdad? Entonces, sí, porque bien lo digo también en la novela, que puedes ir por la vida creyéndote que eres oveja, pero siempre encontrarás lobos que querrán devorarte. Y es correcto, así es esa ironía. Entonces, esta joven es una licenciada en comunicaciones en nuestro país y está bien joven, sí. Y casualmente yo terminando las líneas y ella tenía años de no comunicarme con ella, es una alumna egresada donde yo trabajaba y se me vino a la mente porque no tenía idea de la portada y ella reúne las características del personaje, solo las características físicas e internas, pero no la historia en sí, solamente es las características físicas que se describen dentro de la novela con el personaje por su belleza interna y externa. Por eso decidí usarla en esa portada, que no es nada sacada de ninguna plataforma en línea, nada que ver, es algo muy real. Tú que te dedicas a la enseñanza, te pregunto, ¿el escritor nace o se hace? Van de la mano, pero es un tanto relativo, no es tan... ni uno ni lo otro define. ¿Por qué? Porque, pero sí hay una fiel garantía que el conocimiento lo lleva a pulir, a reconocer, como bien decía René Descartes, no estudio para saber más, sino para saber cuánto ignoro. Entonces, en este caso, si el escritor se hace o se nace, hay un punto en la vida de motivación que el entorno donde se haya desarrollado se le haya despertado en la psiquis ese amor por la lectura o por la escritura. Entonces, o alguien lo indujo y le dio el valor y lo cobijó para que entrara a ese mundo. Entonces, él sin creérsela empezó y al rato terminó dejándole un buen sabor de boca, aunque no haya sido instruido, sino que
el entorno, el contexto donde desarrolló y sintió placer por ello. Y obviamente el conocimiento es muy importante porque muchos tienen enormes ideas, pero no las pueden escribir, que es que son momentos totalmente distintos. Alguien puede tener una enorme fantasía, pero no puede. Nomás empieza las primeras líneas y se perdió. ¿Cómo mantener ese equilibrio de la idea, de cómo puede plasmar y tener ideas? Si va a ser una fábula, si va a ser un cuento, va a ser de fantasía, un realístico, si va a ser una novela trágica, erótica, de aventura, o sea, tener bien claro cuál es el enfoque que tiene. Entonces sí hay que tener conocimiento. Entonces yo creo que a mi parecer se hace en función de lo que va adquiriendo, porque sin conocimiento, pues bueno, cualquiera puede escribir, pero había que ver qué escribe. Exacto. Oye, ¿cómo se cultiva la inspiración? Interesante pregunta. La inspiración se cultiva en función de la imaginación. Como bien dijo Séneca, filósofo romano, que la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, claro está, quien se inspira es porque tiene imaginación. Porque la imaginación, si bien es cierto, es algo abstracto, pero la imaginación tiene el poder de crear algo mentalmente. Es meramente abstracto, pero lo jala y lo concretiza. Entonces, ahí para mí es que la imaginación es un buen punto de inspiración. Oh, muy bien. Oye, fíjate que yo en todas mis entrevistas, absolutamente en todas, tengo una sección que se llama La pregunta comprometedora. Y además, debes de ser honesto para contestarla. Entonces, se habla mucho de la atracción alumna-maestro o maestro-alumna. Si alguna de tus alumnas te despierta la inspiración, ¿buscarías salir con ella? Bueno, hay dos cosas importantes en la vida del ser humano. Principios y valores. Los valores es la teoría, el principio es la práctica. Entonces, dependiendo de qué tan fundamentado estemos en nuestros principios, podemos hacerle marcar distancia y saber cuál es el rol. Algo que sí yo respeto mucho es la parte emocional del ser humano, de no irrumpir bueno, en mi caso, sí ya he tenido, obviamente, uno de docente y del género masculino, siempre hay sus tentaciones, pero en mi caso, he sido bastante reticente, privado, y no me gusta hacer imagen pública. Entonces he cuidado esa parte y no he tenido ningún situación incómoda en un salón de clase que tenga esa preferencia por alguna afinidad de tipo emocional. De hecho, sí, yo soy profesor de más de 2 décadas, pero en la historia como docente nunca he tenido un estudiante favorito, preferido. Ha sido a la inversa, irónicamente. Si bien le tengo muy buena intención, pero yo soy del criterio como docente que al malo lo hago bueno y al bueno lo hago mejor. Entonces es ahí donde, si él es mi alumno estrella, no lo digo yo, porque no hay que herir susceptibilidades ajenas, ¿verdad? Porque la imagen de uno de docente, siempre hay algo escondido por parte del estudiante, que tienen una imagen muy alta de uno, y cuando ya le ven una preferencia, entonces
mata. Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener ese equilibrio de las emociones de los estudiantes. Entonces, porque ayuda más en vez de etiquetar o autoetiquetarse uno. Entonces, ser muy moral, muy equilibrado en ese proceder como docente. Entonces, los estudiantes, claro, no lo entienden a veces, pero al final de curso se dan cuenta hasta dónde lo llevé sin que se dieran cuenta lo capaces que eran, pero yo creía en él. Entonces, esa es mi mayor satisfacción. No, pues muy bien, muy lindas todas tus conceptos de la vida, el respeto a tus alumnos, etcétera. Oye, ¿algo que tú quisieras agregar? Pues que cuando lleguen a sus manos el libro, tengan la oportunidad y se den la tarea de, obviamente cuando es impreso pues hay dedicatoria, hay un prólogo, pero cuando es digital ya eso ya desaparece, por lo menos en Buenovela. Entonces, cuando tengan en sus manos, desen el gusto, el deleite de disfrutar todo lo que está escrito. Si aún, como es una novela un poco clásica, de corte clásico, está en un lenguaje sencillo. Si bien es cierto que hay unas palabras ahí un poco rimbombantes, pero como escritor de esta obra, es responsabilidad nuestra de subir un poquito el nivel al lenguaje, no morir, al contrario, enriquecerlo. Entonces, yo soy del criterio que escribir difícil es lo más fácil. Escribir sencillo es lo más complejo. Entonces, este libro, esta novela, está pensada para todo género y toda aquella persona. Le voy a enlistar, sea joven o adolescente, que tiene problemas de timidez, ¿cómo puede superarla? Tiene problemas de lingüística, ¿cómo puede superarla? Tiene problemas de creencia, ¿cómo puede superar y por qué creer? ¿Cuál es el sentido de su vida y qué ha venido a hacer a esta tierra? Si quiere saber qué es el miedo, qué es la muerte, qué es la vida, qué es el dolor, qué es la decepción, cómo salir de una decepción amorosa, cómo entender el amor, si el amor es una decisión o un sentimiento. O sea, es todo un compendio de situaciones que a lo mejor, eso sí, demanda mucha concentración porque hay giros inesperados y en algún giro inesperado se perdió el hilo conductor. Entonces retroceda, como nos pasa a los lectores, que cuando nos perdemos un poco, entonces lo que hacemos es retroceder, a volver a releer. Entonces los invito, que es una obra pensada por muchas preguntas, el cual tengo el honor que me está haciendo la entrevista, como muchos me han hecho preguntas a mí, y a raíz, esa es la razón por la que surge esta novela, que también tiene cortes un poco fantásticos y hasta paranormales. O sea, es que es todo una... pero va un hilo conductor. Y que a lo mejor para mí será un placer tener otra entrevista con usted más allá, ya cuando se sondee más a profundidad la obra, a ver mi opinión, porque hay muchas cosas. De hecho, hay mucho enigma, hay mucha cábala también dentro de la obra. O sea, es todo un misterio que se da también ahí. Santiago, pues de verdad te agradezco mucho y ¿por qué no? Más adelante, si hubiera una oportunidad, encantada de volverte a entrevistar. Muchas gracias por tus palabras y estamos en contacto. Por supuesto, gracias a usted y bueno, cuando en esta vida, con esto termino, a esta vida, a mi criterio y respetando las opiniones de los demás, no venimos a enamorarnos, a amar, a enloquecernos, a emborracharnos, que ese es libre de cada quien, pero solo venimos a una sola cosa,
a esta vida solo venimos a esa. ¿Cuál es? Y es verbo. Se trata del verbo compartir. Compartir tiempo, ideas, hasta nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras desilusiones también. Compartir. Entonces, qué bien que usted comparte su tiempo, como yo, el mío, con usted. Y así de que encantado y un honor volverla a tener a usted. Y si de alguna manera, porque yo tengo una página en YouTube que hice algunas entrevistas a mis estudiantes cuando ellos eran estudiantes y ahora son todos unos profesionales que están en Asia, en Europa, en América. Entonces me dediqué a hacerles unas entrevistas. De hecho, tuve una oportunidad de ser entrevistado a un ingeniero en sistemas y estaba en Japón. Entonces, también yo hago eso. Entonces, en algún momento, si usted considera, porque sí, hago también entrevistas, entonces también estamos atentos ahí para cualquier momento de seguir compartiendo. Ok, pues muchísimas gracias y ¿por qué no? Hacemos un feedback, como se dice. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto, un placer. Nos vemos en el siguiente programa La Escritura Habla. No te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo con tus colegas y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.